Bueno, buenos días profesores y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la deuda externa. Mi grupo es el número 4 y está conformado de Johnny y yo. Ya. El origen de la deuda externa ecuatoriana, como en gran parte del tercer mundo, poco tiene que ver con el desarrollo del país y mucho con los intereses de los países más ricos. En el ciclo sobre el sobreendeudamiento se inicia en Ecuador, como en una buena parte de los países del sur, durante la década de los 70, en este caso en la mano de inicio que la explotación petrolera, ¿no? En el oriente ecuatoriano. En 1972 llega al poder en Ecuador el general Guillermo Rodríguez Lara por un golpe militar y con intención de promover un modelo relativamente autocentrado al desarrollo económico. En Italia, creo, algo así. Así. Ya, el plan se debía financiar principalmente gracias a los ingresos de las naciones industriales petroleras, dirigidas por el inicio fundamentalmente a la explotación. Ya dice, en 1976 un nuevo golpe de Estado promovió con las Fuerzas Armadas y derrocó a Rodríguez Lara, ¿no? Instauró un gobierno de tres ramas del ejército, ¿no? En el gobierno conocido como el Triunvirato, que gobernó hasta 1979, utilizó el ingreso petrolero para incrementar el endeudamiento externo para financiar los gastos públicos cada vez más elevados. En el déficit de la balanza comercial, en un año de la deuda se incrementó exponencialmente, ¿no? Ya. Los acreedores internacionales veían a Ecuador como un atractivo sujeto de créditos y de su petróleo, ¿no? Cuyo precio se había incrementado durante la década de los 70 como garantía de pago a los créditos otorgados. En este contexto, ¿no? En 1978 se modificó la constitución ecuatoriana, ¿no? Eliminando el control parlamentario de la política de endeudamiento y dejando con ellos vía libre a todo tipo de prácticas de construcción y clientelismo. Clientelismo, así se le diría, ¿no? Disculpen la palabra, no, sino, ya. Durante la deuda de la década de los 70, la deuda ecuatoriana pasó de 260 millones en 1971 a 5.850 millones de dólares. En 1981 se incrementó, ¿no? Este valor se incrementó de la deuda acumulada en su mayoría durante el gobierno del corte no democrático. Responde a buenas medidas, a la contratación de préstamos para la construcción, ¿no? De infraestructuras que tenían que permitir la explotación petrolera, a que con los años aprovecharan empresas como la Texaco, Texaco, ¿no? Sí, y otras compañías extranjeras del sector de los hidrocarburos. En 1983, antes de la dificultad del sector privado de hacer frente a los compromisos con la banca internacional, el presidente Duranto ordenó el inicio del proceso conocido como sucretización. Aquí debe ser la moneda del sucre, obviamente. Ya. En este consistió en la asunción de parte del Estado de la deuda del sector privado a los acreedores internacionales ante el riesgo anunciado por el Banco Central del Ecuador de los colapsos en el sector productivo a la
desestabilización económica. En 1985, cuando se debía empezar a pagar la deuda del Estado, el presidente León Febres Cordero amplió el plazo del endeudamiento 4 años más, manteniendo la misma paridad con el dólar de 1983. Ya el proceso de la nacionalidad de la deuda privada por parte del Estado no sirvió para mejorar la... Ok, ya. El ministro coordinador de la política económica del Ecuador, Diego Borga, manifestó que el país está en alerta amarilla debido a la crisis financiera, ¿no?, internacional. Según Borga, el país estaba preparado para hacer frente a las crisis, ¿no?, aunque indicó la situación muy grave en una crisis mundial del Ecuador, no que como quiera nosotros no provocamos, que nos golpeó fuertemente. No obstante, Borga indicó que en una crisis se encuentra un país con herramientas fuertes para enfrentarlas. Ya. Una reserva monetaria internacional de 6.500 millones de dólares como previsión a crisis, a una crisis y fortaleza de una intervención de políticas, inversión social, públicas y social. Ahí están, públicas y social, ¿no? Si bien el gobierno prepara un paquete de medidas entre las que están a la restricción de la determinación importante. El gobierno de Sixto Durán Ballén de 1992 y 1996. Un canje de deuda pública incluida de la deuda externa privada secretizada por bonos Brady. Ya. La emisión de bonos Brady tenía como objetivo asegurarse el pago de la deuda externa, ¿no?, a los bancos privados, especialmente a los estadounidenses. De manera, con la adquisición de nuevas deudas se resolvía el problema de los bancos y se ampliaba en los países deudores. Los bonos Brady constituyen algo menos de la mitad de la deuda política ecuatoriana. El proceso estaba autorizado, ¿no?, en todo momento en el FMI, que iba acompañada de compromisos de países deudores de ampliar un plan de ajuste estructural. Lo único que se constituye fue aplazar el estallido de la crisis brevemente a cambio de duros ajustes sociales. La crisis económica y dolarización. Paralelamente, los medios de comunicación ecuatorianos, todos ellos en manos del sector económico vinculado a la derecha política y opositores del país, inician permanentemente que el gobierno de Rafael Correa lo desdolarizó. Aquí entramos en un tema muy importante, ¿no? Dice, tanto Borga como el presidente Rafael Correa señalaba que el esquema de la dolarización se mantendrá a pesar de las críticas fuertemente de estas medidas que se adoptó en el gobierno de Maudat en el 2000. En la actualidad no es posible desdolarizar el país hasta que no esté puesta en marcha una moneda latinoamericana, que en este caso podría ser el sucre, o es el sucre, en el marco de la construcción de unas nuevas arquitecturas financieras internacionales a las medidas de procesos de integración latinoamericana, obviamente. Parte de lo que se trata la deuda externa actual. Ante las declaradas de la legitimidad, ¿no?, de la comunicación auditora de deudas externas, se inició a la crisis internacional a las medidas de ganar apoyo de sus movimientos políticos aliados. El gobierno actual decide desde el 15 de diciembre, ¿no?, del 2008, suspende el pago de los bonos del 2012 y 2030, considerando ilegítimos que el total suma de
$3.370 millones. Diseña una estrategia que consiste en comprar de descuentos un precio mayoritario en estas deudas hacia finales del 2008, ¿no? Para directamente en el mercado vía algún intermediario, alrededor de $1.000 millones a un precio cercano al 30% de su valor normal, y aproximadamente 2.040 millones restantes los somete a una subasta internacional forzada, porque se indicó que no trataban de ellas, quedaban marginados de cualquier arreglo, ¿no? En la cual ofrece pagar un mínimo de 30 centavos por cada dólar de cada deuda, y señala que no aceptará propuestas mucho más altas. El resultado es que el Ecuador ha comprado alrededor de 2.000 millones a un precio de 35% costo para el país, $700 millones, lo cual sumado a los recompras de diciembre nos permite eliminar 3.000 millones de deudas, y nos quedarán probablemente un juicio de 300 millones. Ya. El resultado es positivo en proyección a largo plazo, ya que logramos bajar el peso y el costo de endeudamiento, aunque hemos tenido que invertir en estos meses alrededor de $1.000 millones, ¿no? En algo de 3 años de ahorro e intereses, recuperamos lo invertido. Hay un riesgo mínimo por lo que es posible un juicio, si bien los jueces pueden fallar a favor de los acreedores. Los medios para cobrar a los países son muy limitados. Bueno, esta sería toda mi exposición, y le doy paso a mi compañero Johnny Menéndez para que le siga hablando sobre este interesante tema. Muchas gracias. A continuación, con lo que dijo mi compañero, voy a proseguir planteando la siguiente duda. ¿Por qué si es tan fácil librarse las deudas? ¿Por qué otros países como Chile, Colombia, Brasil no aplican lo mismo? En parte tiene que ver con la mayor necesidad del sistema financiero privado internacional que el Ecuador. Dependemos más de las multilaterales, aunque el sector privado sí se verá incrementados sus costos de financiamiento. Pero ¿no sería también, sobre todo, porque el comportamiento de pagar deudas puntualmente y a su valor y respetar los contratos a lo largo sí ayuda a crear un ambiente de confianza y mucho más sano para el desarrollo? Otra duda más nos planteamos aquí. ¿Ha impedido la deuda el desarrollo? Aquí nuevamente entra el sentido común. Todo endeudamiento tiene dos etapas importantes. Una cuando recibimos el préstamo, la segunda cuando hay que pagarlos, y pueden ser una etapa intermedia entre los dos. Cuando los acreedores nos presentan para seguirlos pagando, con la cual no estamos ni recibiendo realmente dinero, ni tampoco pagando. Podemos tener dos escenarios. Uno, el positivo, en el que utilizamos los préstamos de manera eficiente y productiva para invertirlo en actividades que generen riqueza y futuro que nos permitan pagar las deudas, como correspondencia. El otro viene a ser el negativo, donde despilfarramos el dinero y el monto del pago no hemos generado ni una riqueza ni un medio para poder generarlo. En el caso ecuatoriano, la deuda fue utilizada de manera variada. Más centrales hidroeléctricas, más carretera, otro tipo de inversiones. También hay deuda contratada para equipamiento militar, lo que no nos parece sano, pero quizás no. No existía el mismo criterio por el cual lográramos defendernos frente al Perú en la guerra de los inicios de los 80 y 95. Pero sin duda hay una buena parte de la deuda que sirvió para los gastos de corrientes o de inversión que no generaron ninguna riqueza. Además, ciertos grupos políticos, empresariales y sindicales
y otros captaron, además ciertos grupos políticos, empresariales y sindicales, y otros captaron sin beneficio para la sociedad. Fondos públicos vía diversos mecanismos de presión. Siguiente pregunta de sentido común viene a ser, ¿es la deuda un impedimento para el desarrollo? Al desarrollo se la propuesta en el caso en el que tengamos que, pues la respuesta viene a ser sí. Sí, sí debemos destinar la mayor parte de los recursos que tenemos y de la ganancia ocasional, lo destinamos únicamente a pagar las deudas, lo cual vuelve más difícil que el país pueda sobrevivir y tener una mejor ruta de desarrollo. En el primer caso, vendríamos a ser si la deuda cae, es que nuestros recursos hemos pagado capital e intereses. En el caso 2, si la deuda crece a un ritmo menor que la tasa de interés, es que con nuestros recursos no hemos pagado el capital, pero sí una parte de los intereses. Y en el tercer caso, que vendría a ser que si la deuda crece excesivamente con los niveles de interés, es que con nuestros recursos no hemos ni pagado ni capital ni intereses, ocasionando una gran dificultad porque la deuda se acumula y eso hace que el pago de la deuda sea más riguroso. Podemos ver la situación del Ecuador. Hasta 1985 no pagamos ni intereses ni capital de nuestros recursos. Entre 1985 y el 2005 pagamos una parte de los intereses y nada de capital. Desde el 2005 hemos pagado todos los intereses y algo de capital. Con estas inclusiones, aunque sean muy generales y parciales, es difícil pensar que la deuda ha sido una enorme carga para la sociedad ecuatoriana, ya que la mayor parte de la deuda la hemos pagado con dinero que nos han prestado, y ciertamente ha aumentado la deuda, pero las asociaciones de renegociaciones y la recompra recientemente han eliminado cargas adicionales. En realidad, el gran problema fue acostumbrarnos a vivir a un precio alto del petróleo y al mismo tiempo de flujo masivo de deuda cuando ambos se retienen en los 90 y los 80. Esto nos obligó a independizarnos bajo un fuerte ajuste de cuentas económico. Como pueden observar, bueno, según la Comisión de la Auditoría y Deuda y el Gobierno, en algunas deudas multilaterales y bilaterales podrían entrar en la categoría de ilegitimidad, pero no ha sido paso a esta propuesta para no dañar las relaciones con algunos países y organismos internacionales. Tampoco se incluyó en el paquete a los bonos de 2015, parcialmente lógico, ya que en su origen fueron muy diferentes a los otros. Aunque sí debió serlo porque se usaron parcialmente esos fondos para pagar bonos ilegales, que supuestamente son del 2012. Los que han sido claramente tildados de ilegítimos, y por eso el proceso de recompra antes explicado son los bonos del 2030 y 2012. Para entender el concepto de ilegitimidad, me refiero a lo planteado por Alberto Acosta en América Latina en Movimiento, enero 9. Hay que indagar sobre la legitimidad y la legalidad de la deuda. No todas las deudas merecen igualdad de tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio porque sobre todo aquella que cae en la categoría de odiosas. Además, existen otros créditos que por sus condiciones podrían ser considerados como usuarios y corruptos. Condiciones que no están ajustadas a las normas legales del país acreedor o deudor y deberían ser considerados nulos. Correo echó tierra sobre los procesos anteriores. Si se hubieran impulsado tales juicios, sobre todo a nivel internacional, se habría sentado las bases hacia la solución con la trascendencia mundial 7, la cual que fue mencionada por Correa al inaugurarse su gestionamiento en 2007. Además, la auditoría y las reducciones de deuda se hubieran combinado con políticas de transformación
estructural, es decir, manejable, y ampliaciones de la política monetaria para estabilizar los ciclos económicos, quizás el Ecuador hubiera alcanzado las propuestas macroeconómicas mejores que obtenidas en la década correísta. Sin embargo, pasó todo lo contrario, es decir, el aumento con fuerza del 7.5% del PIB en 2016 sin generar transformaciones estructurales. Esto, junto con la imposibilidad de emitir la moneda propia, hizo que en el país se volviera cada vez más dependiente de una deuda externa, creciendo en términos financieros con un derroche y una grave corrupción. El vértigo de una deuda acelerada. Una vez que los pasos llamativos acabaron, la década correísta llevó al país al vértigo de una deuda acelerada, llegando a máximos históricos en pocos años. Entre enero del 2007 y abril del 2017, el gobierno de Correa, la deuda pública externa pasó de 10.172 millones a 26.908 millones de dólares, mientras que la deuda interna pasó de 3.254 millones a 13.935 millones. Es decir, con Correa, la deuda pública aumentó en 27.417 millones de dólares. Semejante al legado que se ha mantenido en el gobierno de Moreno, al punto que en diciembre del 2017 la deuda pública externa llegó a los 31.749 millones de dólares. Wow. Y la interna pasó a 14.755 millones, sumando en total un valor de 46.536 millones, la cual equivale a la deuda promedio de 2.750 dólares por persona. El acelerado crecimiento de la deuda se refleja en su peso respecto al Producto Interno Bruto. Entre 2007 y el abril de 2017, el endeudamiento público aumentó su peso en el Producto Interno Bruto de 19.9% a 26.7%, mientras que el interno pasó de 6.4 a 13.9%. Así, el peso de la deuda pública en el Ecuador durante el correísmo aumentó del 14.3% en puntos porcentuales. Esta tendencia se ha sostenido con Moreno, al punto que en diciembre de 2017 el peso de la deuda externa en el Producto Interno Bruto llegó al 31.6%, 34.6% si se suman los bonos emitidos en enero del 2018, mientras que el peso de la deuda interna llegó al 14.8%, dando un total de 46.3%. Con toda esta información ha terminado nuestra exposición. Ha sido un gusto y aquí les dejaré los links sobre los diferentes websites que nos sirvieron de información. Que tengan un buen día. Fue un gusto.